Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal. Hoy quiero contarte sobre los cuarzos Vogel. El cuarzo Vogel se llama así por su creador, Marcel Vogel, un científico que nació en Estados Unidos en 1917 y trabajó muchísimos años en IBM desarrollando diferentes experimentos y haciendo patentes de productos que tenían que ver con la luminiscencia y el cristal líquido. Pero te voy a contar primero cómo llegué a armar este video. Resulta que hace un par de semanas tuve un sueño en el que tenía en el mismo un cristal, una punta en la mano de un cristal tallado con cierta forma que yo no tenía hasta ese momento, y que en el sueño ponía el cristal delante mío y decía: ¿cómo se siente la vibración de este cristal? La siento tanto que hasta en los labios puedo sentir cómo me vibra. Me desperté con esa imagen del cristal. A la mañana voy a hacer una sesión de armonización a domicilio y en esa casa tenían muchísimos cristales, y el primero que me muestra la señora era el mismo cristal que había visto en mi sueño. Qué gracioso que anoche soñé, me desperté pensando en esto. No podía creer. Es entonces cuando dije: esto es demasiada coincidencia. Entonces me puse a buscar información sobre este cuarzo. Había escuchado hablar sobre él muy poco, pero en realidad nunca le di como importancia, porque a mí me gustan mucho más los cuarzos que no son tallados por la mano del hombre. Entonces como que lo había pasado de largo. Mi sorpresa fue cuando empecé a leer las conclusiones a las que había llegado Marcel Vogel en toda su investigación y cómo llegó él a contactar con los cristales. Él trabajaba en IBM y en un momento encuentra un trabajo publicado sobre si las plantas pueden sentir. Entonces su curiosidad lo llevó a realizar experimentos con sus pensamientos y con las plantas, y cómo se transmiten los pensamientos a través de la respiración. Es así que llegó a la conclusión que los pensamientos impactan muchísimo en el estado de las plantas. Si vos pensás que frente a una planta la vas a cortar, esta reacciona de una manera que podríamos sentir como el miedo, frente a pensamientos totalmente diferentes y muy amorosos. Entonces él empezó a publicar sus investigaciones, y en una de sus conferencias una mujer le acercó unos cristales que les dijo que tenían cierta vibración y que estaba segura que a él le iban a servir. Él nunca había tenido acceso a cristales más allá del cristal líquido con el que hacía su trabajo en IBM, y es así que empezó a observar estos cristales. Un día en el laboratorio un compañero tenía un dolor de espaldas y le comenta a Marcel, y él tenía en la mano uno de estos cristales, y lo que hace es hacer el mismo trabajo de respiración que hacía con las plantas, y de manera intuitiva apuntó la punta del cristal hacia la espalda de esta persona, y con eso realizó un movimiento de respiración específico. Y en ese instante la persona cayó hacia atrás y tuvo un estado de expansión de conciencia que asombró a todos. En cuanto se recuperó, la persona le agradeció porque el dolor había desaparecido, y ahí fue cuando Marcel Vogel empezó a mirar los cristales de otra manera. Ese cristal que había utilizado de manera inconsciente, por decirlo de esa manera, desapareció, y la mujer le volvió a enviar otros cristales, diciéndole que los cristales tenían que ser tratados con respeto y con conciencia en su utilización. En todo su trabajo, Marcel Vogel llega a ciertos fundamentos. Uno es que el poder de los pensamientos es suficientemente fuerte como para crear la realidad. El otro es que esa realidad y esos pensamientos pueden ser moldeados por el amor, que el amor es la principal fuerza que mueve el mundo, y cuanto más pensamientos asociados con el amor y más en línea con la gratitud y la benevolencia, mejor va a ser la realidad que se cree. En cuanto a los cristales, su conclusión es que pueden amplificar
almacenar y transmitir los pensamientos y esta energía universal. Para Marcel Vogel, los cristales que tienen una forma natural, o sea, que no fueron tallados específicamente con el propósito para transmitir los pensamientos, no tienen esa capacidad, ya que están siendo influenciados por el momento en cómo fueron creados dentro de la Tierra y las circunstancias que estaban atravesando en ese momento. Según él, hay cristales que tienen mayor capacidad de amplificar que otros, pero todo depende de las circunstancias que fueron creados. Entonces él buscó una forma en que podía tallar esos cristales para transformar el cristal en una herramienta que pudiera ser óptima para la transmisión de estos pensamientos positivos. Y un día, en 1974, le sucedió que tuvo una visión frente a él. Él lo cuenta diciendo: no estaba dormido, estaba con los ojos abiertos. Le apareció la imagen del árbol de la vida de Cábala. Y entonces, frente a esta imagen, él se dio cuenta que lo que tenía que tallar era un cristal con dos puntas, una más ancha y una más fina, y con cierta cantidad de caras. Estas caras pueden ser 4, 8, 12, 24, pero a su vez los ángulos que forman la punta del cristal tienen que tener ciertos grados y cierta precisión en el corte. Fue entonces cuando empezó a experimentar y se dio cuenta que entonces sí, un cristal podía estar mayor en sintonía con los pensamientos de las personas y podía hacer este trabajo de transmitir, amplificar y guardar la información de una manera mucho más precisa. Él toma los cristales como herramientas para trabajar junto con su técnica de respiración. Fue entonces cuando empezó a hacer los experimentos que obviamente no están siendo avalados por toda la comunidad científica, sino que es tratado más como un científico que se fue para el lado místico, y no avalan todos sus experimentos. Pero él estaba convencido de que el poder de los pensamientos transforma la realidad y que la respiración tiene un papel clave en eso. Él dice que al momento de hacer exhalaciones con contundencia es cuando mayor esa transmisión de pensamientos sucede. Focus your mind on the crystal, create an image of the crystal, and just release your breath. Try it again. Hold the crystal this way. Look at it. Take a deep breath. Close one's eyes. See the tip of the pyramid with one's eyes closed. And slowly let one's breath out. Entonces desarrolló técnicas para utilizar los cristales en forma personal o con otras personas. En el caso de hacerlo con otras personas, lo que él sugiere es que el cristal sea programado y cargado con la energía universal del amor, pero teniéndolo la persona. Yo creo que esto es para que no interfiera los propios pensamientos de la persona que está guiando o el terapeuta, sino que la persona consultante pueda recibir lo que realmente ella necesita sin intervención de nuestra mente. Y entonces, después de cargar el cristal, sí, con ciertos movimientos de las manos, él, y acompañado por una respiración que tiene cierta precisión, él va haciendo trabajo sobre el campo áurico de la persona. Mientras tanto, la persona, que no tiene que estar acostada, de hecho tiene que estar parada o sentada, va a ir contando en voz alta qué es lo que está viendo, qué es lo que está experimentando y buscando en este proceso interno qué es el núcleo del problema por el que está consultando. Esto también hacemos en las sesiones de armonización y de coaching cristalino. Vamos siempre a buscar el núcleo de cuál es ese problema por el cual estamos buscando la asistencia de los cristales. Entonces el cristal pasa a ser una herramienta que te permite ir a un proceso más profundo. No es el cristal en sí mismo el que hace el trabajo por vos, sino que sos vos que, gracias a estas herramientas
que te brindan su energía, puedes llegar a otro nivel de comprensión. Marcel Vogel estaba convencido que había una energía que estaba almacenada en los cristales. De hecho, la palabra cristal proviene del griego kristalos, que significa luz congelada. Imagínate que esa luz de la conciencia está dentro de los cristales, y lo que él hizo fue potenciarla para que a través del pensamiento amoroso y lleno de compasión pueda desbloquear aspectos de la persona que consulta. Él también hace un trabajo súper interesante comparando entre la composición de los 7 sistemas cristalinos con los que se forman los cristales con las moléculas del agua. No sé si tuviste alguna vez la oportunidad de ver qué sucede con las moléculas del agua cuando se la presenta frente a palabras amorosas o palabras que son agresivas. Reacciona de diferentes maneras y hay muchísimos estudios al respecto. De la misma manera, según Marcel Vogel, el silicio de los cristales también responde a esto, y como nosotros tenemos el mayor porcentaje en la composición de nuestro cuerpo de agua, es por eso que el silicio del cristal y el agua que nos componen pueden sincronizarse y trabajar de la misma manera, con los mismos patrones con el pensamiento. ¿Qué te puedo contar como conclusión de todo lo que estuve leyendo y mirando sobre estos experimentos? Primero, me da la sensación que es un cristal que hay que tomarlo con mucho respeto. Como todos los cristales, pueden llegar a trabajar aspectos que son muy importantes para la persona y que no hay que tomarlos con liviandad. Como hemos hablado en otros casos de las obsidianas que te muestran la sombra y no le importa qué estás haciendo, te la va a mostrar igual y hay que estar preparado para eso. Un cuarzo Vogel, al tener tanta capacidad de transmitir, hay que ver la persona que lo está utilizando, su propio estado de conciencia que tiene para utilizar ese cristal y qué es lo que está transmitiendo. Marcel Vogel se basa muchísimo en que lo que se tiene que transmitir es en la base del amor y la empatía. De hecho, cuando él cuenta en uno de los documentos, que después te voy a dejar el link por si querés seguir leyendo una página sobre él, está en inglés, pero es súper interesante todo lo que cuentan de su vida y todo lo que hizo. Él dice que cuando comienza una sesión, lo primero que tiene que hacer son 2 cosas. Una, preguntarle a la persona si realmente quiere transformar su vida y si realmente está dispuesto a hacer el proceso de atravesar lo que tenga que atravesar. Y eso es como primer filtro. Y el segundo es poder conectar a través de la respiración, porque él hace mucho hincapié en la técnica que no es solamente el cristal, es el cristal con la respiración, en cómo es el estado que vos tenés cuando estás haciendo estas actividades. Tenés que estar en un estado de conexión con la conciencia, con la compasión, con la empatía y no tener pensamientos negativos mientras estás usando estas técnicas. Yo creo que eso es lo básico en cualquier terapia que estás buscando realizar, poder encontrar personas capacitadas y que vos puedas sentir que esa persona puede brindarse de esa manera, sin interferir con sus propias emociones, sin interferir con sus propios pensamientos. Eso es ser un verdadero canal y que lo único que llegue a vos sea la luz de la conciencia. Somos todos seres influenciables y es muy fácil recibir influencia de emociones de todos los que nos rodean. Pero bueno, es muchísimo lo que hay para seguir hablando de los cristales cuarzo Vogel. En algún momento me vas a ver con uno en la mano, sin duda. Y como te dije anteriormente, te voy a dejar en la descripción links para que puedas leer por vos mismo. Y si tenés un cuarzo Vogel o experimentaste con él, podés compartirlo en los comentarios. Voy a estar encantada de leer tu experiencia. Nos vemos en el próximo video. Que sigas bien.